le pedí una relación abierta a mi novio, pero en lugar de eso, me boto de la casa y quiero recuperarlo. Desde el principio, mi relación con Sergio siempre fue estable. Llevábamos 4 años juntos, y aunque no éramos la pareja más apasionada del mundo, tampoco éramos una de esas que se desmoronan por cualquier problema. Nos conocimos en la universidad, cuando yo tenía 22 años y él 23. Nos hicimos amigos antes de que surgiera algo más, y cuando empezamos a salir oficialmente, todo se sintió natural, sin prisas ni presiones. Sergio siempre fue el tipo de persona que transmitía confianza y seguridad. Era paciente, trabajador y, aunque no era un hombre de grandes gestos románticos, me hacía sentir querida de una manera más sutil. Cocinaba para mí cuando yo llegaba tarde del trabajo, recordaba las pequeñas cosas que me gustaban y me apoyaba en mis proyectos, incluso cuando él no los entendía del todo. Vivíamos juntos desde hacía 2 años en un apartamento pequeño pero acogedor. Sergio tenía un buen trabajo como ingeniero y yo trabajaba en marketing digital, lo que me permitía hacer home office la mayoría del tiempo. Nuestro día a día era rutinario, pero reconfortante. Había amor, había respeto y, sobre todo, había confianza. O al menos eso pensaba yo. Pero, con el tiempo, la monotonía se hizo más evidente. No es que Sergio hubiera cambiado o que yo dejara de amarlo, pero sentía que algo faltaba. No teníamos la misma chispa de antes, y aunque él parecía satisfecho con nuestra vida, yo empecé a preguntarme si era suficiente para mí. La primera vez que la idea de una relación abierta cruzó por mi mente fue de manera casual. Vi un video en redes sociales donde una pareja hablaba sobre cómo abrir su relación los había hecho más felices y cercanos. Me pareció curioso. No era la primera vez que escuchaba sobre relaciones abiertas, pero siempre lo había visto como algo lejano, algo que solo hacían personas con un estilo de vida muy diferente al mío. Sin embargo, la idea se quedó en mi cabeza. Comencé a leer más sobre el tema, a ver testimonios de personas que aseguraban que era la mejor decisión que habían tomado. Decían que el amor no se medía en exclusividad, que el deseo era natural y que poder explorar con otras personas fortalecía la conexión con tu pareja principal. Me intrigaba la posibilidad de experimentar sin perder a Sergio. No es que quisiera terminar con él, al contrario, lo quería en mi vida, pero había una parte de mí que anhelaba algo más. Empecé a notar más mis propios deseos y fantasías. Me di cuenta de que había momentos en los que sentía atracción por otros hombres y me preguntaba cómo sería estar con alguien más sin que eso significara una traición. La idea de una relación abierta empezó a parecerme no solo atractiva, sino lógica. El problema era Sergio. Él siempre había sido tradicional en muchos aspectos, y aunque era una persona comprensiva, dudaba que estuviera dispuesto a considerar algo así. Pero, en mi mente, empecé a justificarlo, ¿y si solo era cuestión de explicárselo bien? ¿Y si podía hacerle ver que no significaba que lo quería menos? ¿No era un capricho, o sí? La idea me rondaba la cabeza día y noche. No podía dejar de pensar en ello, en cómo sería vivir con esa libertad, en lo injusto que me parecía que la sociedad nos obligara a estar con una sola persona cuando el deseo era algo natural y fluctuante. No quería terminar con Sergio, pero tampoco quería seguir ignorando esa parte de mí que anhelaba explorar más allá de nuestra relación. Empecé a leer artículos, a seguir páginas que hablaban sobre relaciones abiertas, a escuchar podcasts de personas que habían dado ese paso y lo describían como algo enriquecedor. Cuanto más lo leía, más convencida estaba de que no era algo malo, de que podía ser una forma sana y madura de vivir en pareja. Me repetía que no era infidelidad, que no era traición, sino una forma más honesta de estar juntos. Pero había una parte de mí que dudaba. Algo dentro de mí me decía que estaba justificando un deseo egoísta con teorías bonitas y palabras bien estructuradas. ¿Realmente quería esto por el bien de nuestra relación, o solo estaba buscando excusas para tener lo mejor de ambos mundos sin consecuencias? Lo cierto es que mi relación con Sergio no era mala. No había engaños, ni peleas constantes, ni grandes problemas que justificaran un cambio radical. Pero la monotonía me pesaba. El deseo no era el mismo de antes y, aunque aún lo amaba, sentía que había partes de mí que estaban apagándose. Comencé a fijarme más en otros hombres, en cómo se sentía la atención de alguien nuevo, en la adrenalina que se escondía detrás de una mirada prolongada o un comentario coqueto. No hice nada,
pero me gustaba esa sensación de saber que podía atraer a alguien más. Y entonces, un pensamiento cruzó mi mente: si Sergio y yo tuviéramos una relación abierta, podría experimentar esto sin culpa. La idea dejó de ser una simple curiosidad y se convirtió en algo que quería hacer realidad. No quería que esto fuera un tema casual o una conversación improvisada. Si iba a planteárselo a Sergio, tenía que hacerlo bien, con argumentos sólidos y de forma que no sonara como si simplemente estuviera buscando una excusa para acostarme con otras personas. Pasé semanas preparándome, leyendo todo lo que podía, practicando mentalmente cómo lo diría y anticipando sus posibles respuestas. Me convencí de que esto no era egoísmo, sino una oportunidad para fortalecer nuestra relación. Me repetía que muchas parejas lo hacían y seguían siendo felices, que incluso mejoraban su conexión porque eliminaban la monotonía y los resentimientos escondidos. Me imaginaba a Sergio dudando al principio, pero luego entendiendo. Me imaginaba explicándole con calma, mostrándole ejemplos, asegurándole que esto no significaba que lo amaba menos. Me veía diciéndole que él también podría estar con otras mujeres si quería, que no era solo para mí, que era algo mutuo. Por momentos, me preocupaba cómo reaccionaría. Sergio no era alguien extremadamente celoso, pero tampoco era del tipo que jugaba con lo tradicional. Le gustaba la estabilidad, la seguridad, y aunque era comprensivo, esto no era algo que formara parte de su mundo. Pero ya había tomado mi decisión. No iba a seguir reprimiendo lo que sentía. La noche que decidí hablar con él fue como cualquier otra. Hicimos la cena juntos, vimos un capítulo de nuestra serie favorita y nos acomodamos en el sofá. Esperé a que estuviera relajado antes de sacar el tema. Me aseguré de sonar calmada, racional, de no parecer ansiosa ni apresurada. Le hablé sobre lo que había aprendido, sobre cómo las relaciones podían evolucionar y adaptarse a las necesidades de cada pareja. Le dije que esto no significaba que quisiera estar con alguien más ahora mismo, sino que quería que habláramos sobre la posibilidad, que consideráramos si algo así podría hacernos bien. Pero apenas las palabras salieron de mi boca, su expresión cambió. Al principio, no dijo nada. Solo me miró con el ceño fruncido, como si no hubiera entendido bien lo que acababa de escuchar. Y entonces, supe que algo estaba muy mal. El silencio se prolongó demasiado, y cuando finalmente habló, su voz fue dura, casi cortante. Me preguntó si esto significaba que ya había alguien más, si lo había engañado. Le dije que no se trataba de eso, que era algo que quería hablar antes de que llegara a un punto en el que pudiera pasar algo. Pero no me creyó. Me preguntó cómo esperaba que siguiera confiando en mí después de esto, cómo podía pensar siquiera en compartir nuestra relación con alguien más. Intenté explicarle, pero él ya no estaba escuchando. Su rostro estaba serio, sus manos apretadas en puños. Me dijo que si eso era lo que quería, entonces tal vez nuestra relación ya no tenía sentido. Que él no iba a compartirme con nadie. Y entonces, sin más, me dijo que me fuera. No entendí al principio. Creí que era solo el calor del momento, que estaba reaccionando impulsivamente. Pero cuando vi cómo me miraba, comprendí que hablaba en serio. Intenté calmarlo, hacerle ver que no era el fin del mundo, que podíamos hablarlo, pensarlo, pero para él, no había nada que discutir. Me dijo que recogiera mis cosas. Que si quería libertad, la tenía. Nunca imaginé que mi mundo pudiera derrumbarse en cuestión de minutos. Pensé que estaba haciendo algo bueno, que al abrir este diálogo con Sergio estaba demostrando confianza, honestidad, madurez. Pero la forma en que me miró, el hielo en su mirada, el vacío en su voz, me hicieron darme cuenta de que había cometido un error irreparable. Pero al final, tomé mis cosas, y con un último vistazo a lo que había sido mi hogar, crucé la puerta. Cuando la puerta se cerró detrás de mí, el sonido pareció reverberar en el aire como una sentencia definitiva. Me quedé allí, en la acera, con la maleta en una mano y el teléfono en la otra, paralizada por la incredulidad de lo que acababa de ocurrir. La noche estaba fría, pero el hielo en mi pecho era mucho peor. Nunca en todos los años que había estado con Sergio imaginé que llegaría a este punto. Nunca pensé que me vería en la calle, sin un lugar al que llamar hogar, por una decisión que, en su momento, había creído inofensiva. El mundo a mi alrededor siguió su curso como si nada hubiera pasado.
Coches pasando por la calle, luces encendiéndose en los departamentos vecinos, el sonido distante de alguien riendo en el piso de arriba. Pero para mí, todo se sentía suspendido en una especie de limbo. Mi mente repetía en bucle las palabras que Sergio me había dicho, su voz temblorosa entre la ira y la decepción, el dolor en sus ojos cuando me miró por última vez antes de cerrar la puerta en mi cara. Nunca lo había visto así. Nunca me había mirado con tanta frialdad. El teléfono en mi mano pesaba más de lo normal, como si llevara el peso de todo lo que estaba pasando. Pensé en llamarlo, en insistir, en decirle que todo había sido un error, que no lo quise decir en serio, que aún podíamos hablarlo. Pero sabía que no funcionaría. Sergio no era de los que daban segundas oportunidades fácilmente, y yo había cruzado una línea que no tenía vuelta atrás. Respiré hondo, tratando de calmar el nudo en mi garganta, y marqué el número de Mariana. Ella contestó de inmediato, y aunque intenté hablar con normalidad, en cuanto escuché su voz, toda mi contención se desmoronó. No pude formar una oración coherente. Apenas logré decir que Sergio me había echado antes de que el llanto me cerrara la garganta. Mariana entendió al instante y me dijo que fuera a su departamento de inmediato. Tomar un taxi fue una de las cosas más difíciles que había hecho en mucho tiempo. Cada minuto en la acera se sintió eterno, como si la noche se burlara de mi desgracia, dejándome allí, sola y derrotada. Cuando finalmente el auto llegó, me subí con movimientos torpes, incapaz de ignorar la sensación de vacío que crecía en mi pecho. El trayecto fue un borrón de luces y sombras. Miré por la ventana sin realmente ver nada, perdida en mis pensamientos. Pensé en la primera vez que nos mudamos juntos, en la emoción de elegir el color de las paredes, en las noches de películas acurrucados en el sofá, en los domingos perezosos de desayuno en la cama. Pensé en todas las veces que me había dicho que me amaba, en todas las veces que me había hecho sentir segura, en cómo yo había tirado todo eso a la basura con unas cuantas palabras estúpidas. No sé en qué momento las lágrimas comenzaron a deslizarse por mi rostro, silenciosas, pesadas, inevitables. Todo en mí dolía, pero no había nadie a quien culpar más que a mí misma. Cuando el taxi se detuvo frente al edificio de Mariana, ella ya estaba afuera esperándome, con los brazos cruzados y el ceño fruncido. Me bajé con la maleta temblando en mis manos, sin poder mirarla directamente. Mariana no dijo nada al principio. Solo me rodeó con sus brazos y me sostuvo con fuerza, dejando que todo el peso de la situación se desbordara en su abrazo. En cuanto sentí su calor, mi cuerpo cedió por completo. Lloré como no había llorado en años, sintiendo cada sollozo sacudirme de adentro hacia afuera. Después de un rato, cuando mi llanto se convirtió en jadeos irregulares, Mariana me guió adentro. El departamento estaba iluminado con una luz tenue y cálida, un contraste brutal con la oscuridad que sentía en mi interior. Me senté en el sofá, abrazándome las rodillas, mientras ella iba a la cocina y volvía con una taza de té humeante. No tenía ganas de beberlo, pero lo sostuve entre mis manos solo por la sensación de algo cálido en mis dedos. Mariana se sentó a mi lado, en silencio, esperando. Sabía que tarde o temprano tenía que explicarle todo. Respiré profundamente, tratando de ordenar mis pensamientos. Pero, ¿por dónde empezaba? ¿Cómo le decía en voz alta que había arruinado mi relación de la peor manera posible? Cada vez que cerraba los ojos veía la cara de Sergio, su decepción clavándose en mí como una espina punzante. No podía seguir así. Algo tenía que hacer. No iba a rendirme. Iba a recuperar a Sergio, sin importar cuánto tuviera que luchar por ello. No podía ser el final de nuestra historia. No podía permitirme perderlo para siempre. El amanecer llegó con una pesadez insoportable. Me desperté en el sillón de Mariana, el cuerpo entumecido y la mente aún atrapada en la pesadilla que había comenzado la noche anterior. Por un instante, en la nebulosa entre el sueño y la vigilia, creí que todo había sido producto de mi imaginación. Pero el peso en mi pecho, la ausencia de Sergio a mi lado y la sensación de haber caído en un abismo sin fondo me devolvieron brutalmente a la realidad. El departamento de Mariana estaba en completo silencio. A lo lejos, escuché el sonido de la cafetera burbujeando en la cocina. Me incorporé lentamente, sintiendo la rigidez en mis músculos. Cada movimiento era una lucha contra el agotamiento físico y emocional que se acumulaba en mí.
Mis pensamientos giraban en círculos. Sergio. Su mirada herida. Su voz firme y definitiva al decirme que me fuera. El sonido de la puerta cerrándose detrás de mí, como el golpe final de una sentencia inapelable. Me llevé las manos a la cara y exhalé con fuerza, intentando despejar la bruma de culpa que me envolvía. Sabía que no podía quedarme paralizada por siempre. Tenía que hacer algo. Pero, ¿qué? No podía aparecer en su puerta y esperar que me recibiera con los brazos abiertos. No después de lo que le dije. No después de cómo lo lastimé. Me obligué a levantarme del sofá, sintiendo un vértigo ligero cuando mis pies tocaron el suelo frío. Caminé hacia la cocina, donde Mariana estaba sentada en la mesa con una taza de café entre las manos. Me miró con el ceño fruncido, evaluándome en silencio. Me senté frente a ella, abrazándome los codos, incapaz de encontrar las palabras correctas para empezar. Pero Mariana no esperó a que hablara. «Te ves como si hubieras pasado por una guerra», comentó, removiendo su café lentamente. Me encogí de hombros, sintiendo un nudo en la garganta. «¿Qué vas a hacer?», preguntó finalmente. Esa era la gran pregunta, ¿no? No tenía una respuesta concreta. Solo sabía que no podía dejar las cosas así. Pasé el día entero en pensamientos, repasando cada conversación, cada detalle de mi relación con Sergio. Intentando encontrar el momento exacto en el que todo empezó a desmoronarse. Sabía que la raíz de todo era mi propia inseguridad. Había querido explorar algo nuevo sin pensar en las consecuencias. Había asumido que Sergio aceptaría cualquier cosa sin detenerme a considerar cómo se sentiría. Me había equivocado en todo. En la tarde, la ansiedad se hizo insoportable. Tomé el teléfono más veces de las que podía contar, pero cada vez que veía su nombre en la lista de contactos, mi dedo se congelaba antes de presionar llamar. No podía simplemente escribirle un mensaje pidiendo disculpas y esperar que todo se solucionara. Sabía que tenía que enfrentarlo en persona. Pero la idea de verlo y encontrarme con su frialdad me aterrorizaba. Me forcé a salir del departamento de Mariana y caminar sin rumbo. Necesitaba despejarme, aunque fuera un poco. Cada paso se sentía pesado, como si la culpa y la incertidumbre fueran cadenas atadas a mis tobillos. Me detuve frente a un café que solíamos frecuentar. La nostalgia me golpeó con una fuerza inesperada. No pude evitar recordar las veces que habíamos pasado horas allí, riendo, compartiendo nuestras preocupaciones, hablando del futuro. Un futuro que ahora parecía haber desaparecido en un solo instante. Sin pensarlo mucho, entré al café y pedí un té, más por costumbre que por deseo real de beberlo. Me senté en una de las mesas del fondo, abrazando la taza entre mis manos frías. Me sentía completamente sola, incluso rodeada de gente. No podía soportar la idea de que esto fuera definitivo. Tenía que hablar con él. Tenía que intentarlo. Esa noche, después de horas de indecisión, me encontré de pie frente a su departamento. Las luces estaban apagadas. El peso del silencio me aplastaba, como si la oscuridad misma me estuviera diciendo que ya no pertenecía ahí. Mi mano temblaba antes de tocar la puerta, pero al final, me atreví. Un golpe suave, apenas un roce contra la madera, seguido de otro más firme. Esperé, conteniendo el aliento. Nada. Volví a llamar, esta vez con más insistencia. Cada segundo de espera se estiraba como una eternidad. Sabía que estaba ahí. Su auto estaba estacionado afuera. No había señales de que hubiera salido. Tal vez simplemente no quería verme, tal vez estaba del otro lado de la puerta, escuchando, decidiendo si valía la pena abrir. Un minuto más y el rechazo se hizo evidente. No iba a responder. Me alejé con el pecho encogido, sin saber si debía sentirme más frustrada o humillada. No me rendí. Pasaron los días y busqué maneras de acercarme. Envié mensajes largos que quedaron sin respuesta. Intenté llamarlo en varias ocasiones, solo para escuchar su buzón de voz. Sabía que me estaba evitando. No era por falta de tiempo ni por estar ocupado. Simplemente no quería hablar conmigo. Lo entendía, pero dolía más de lo que podía soportar.
Una tarde decidí esperar a que saliera del trabajo. Me estacioné cerca de su oficina y me quedé ahí, mirando la puerta de entrada con la esperanza de verlo. Cuando por fin apareció, mi corazón se aceleró. Quise bajar del auto y correr hacia él, explicarle, decirle que me arrepentía, que todo había sido un error, que lo amaba. Pero no estaba solo. Iba con un compañero de trabajo, hablando como si nada en su vida hubiera cambiado. No se veía destruido, no se veía afectado, no se veía como yo. Me encogí en el asiento, incapaz de moverme. Si ni siquiera parecía dolido, ¿qué oportunidad tenía de recuperarlo? En un último intento desesperado, le escribí una carta. Me aseguré de que no fuera solo un cúmulo de disculpas vacías. Le hablé de mis sentimientos, de cómo había llegado a esa idea absurda de la relación abierta, de cómo me había dado cuenta demasiado tarde de lo que realmente importaba. Le dije que lo extrañaba, que quería otra oportunidad, que haría lo que fuera por recuperar lo que teníamos. Deslicé el sobre bajo la puerta de su departamento y esperé. Pasaron los días sin respuesta. La ansiedad creció como una enfermedad dentro de mí. Hasta que, un día, volviendo de la tienda, encontré el sobre de vuelta en mi buzón. Sin abrir. Sin una sola palabra. Me desplomé en el suelo del pasillo, sosteniéndolo entre mis manos temblorosas. No hacía falta que me dijera nada. Su respuesta había sido más que clara.